Bueno, muy buenas noches para todas y todos. Muchas gracias por su asistencia a esta exposición sobre amplitud del mercado de los estudiantes Ivonne Diane Carrillo Patiño, James López Carrascal y Lady Carolina López. Pueden iniciar. Bueno, buenas noches, profesor y compañeros. Bueno, el grupo al que pertenecemos es el número 12 y el tema, pues como lo dijo el tutor, es la amplitud del mercado. Bueno, primero, ¿qué es la amplitud del mercado y cuáles son sus características? La amplitud del mercado es la medida que refleja si un movimiento principal de la bolsa de valores está siendo acompañado por el conjunto de valores del mercado o no. También se le denomina como profundidad del mercado. ¿Qué hace la amplitud del mercado? Realiza una operación de sumar los valores que suben de un mercado y restar los valores que bajan de ese mismo mercado. ¿Qué características tiene? Cada valor, cada componente de índice, sea el que sea su valor, va a ser el mismo. Ponderan todos por igual, todos tienen el mismo peso. Un valor es un punto. Si un valor sube, se suma un punto por ese valor. Si baja, se resta un punto. Y si se repite, será cero, ni suma ni resta. Lady, qué pena, devuélvete por favor la anterior diapositiva. Bueno, ustedes hablan de valor. Por favor, explíquenle a los demás compañeros qué es un valor. O James o Ivonne. Más bien James o Ivonne, porque pues Lady está hablando. ¿Qué es un valor? Cuando dice ahí, realiza una operación de sumar los valores que suben de un mercado y restar los valores que bajan de ese mismo mercado. ¿Cuál es un ejemplo de esos valores? No se le escucha, Ivonne. Ya, tutor, qué pena, tenía el micrófono apagado. Ok. Bueno, la amplitud del mercado se suele utilizar para los índices bursátiles, lo que es decir, por ejemplo, el S&P 30, que sería de S&P 500, perdón, que sería de Estados Unidos. Entonces, según entiendo, los valores serían como esas empresas que cotizan en esas bolsas de valores, las acciones de esas empresas que se están cotizando. Correcto, sería la variación de los precios de las acciones, Sí, correcto. señor. Y otros valores, creo que no sé si tengan conocimiento, son los ETFs, ¿sí? Exchange Traded Funds o fondos cotizados en bolsa, que también pues funcionan como las acciones, pero lo que hacen es replicar el comportamiento de un índice al estilo del Standard & Poor's 500, el Dow Jones, el Russell 300, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, en este caso, ese valor, pues, digamos, por facilidad, tomamos es la acción, ¿sí? Que es una, como ustedes saben, una acción es una participación del patrimonio de una empresa, ¿sí? Y que precisamente se lo entrega a los inversionistas para, pues, más adelante otorgarles dividendos y, pues, si lo va a vender, pues, y el precio va subiendo, obviamente, pues, obtener una ganancia con eso. Bueno, sigan. Bueno, algunos ejemplos de las empresas de las bolsas de valores son el índice alemán DAX 30, que está compuesto por 30 empresas. El S&P 500 está compuesto por 500 sociedades y el IBEX 35 por 35 compañías. Además, cada compañía o empresa tiene una ponderación en la composición de cada índice. A grosso modo, las empresas más importantes, ya sea por capitalización, por volumen negociado, tendrán más peso sobre el índice, de tal manera que mientras una empresa puede representar un 5% en la composición de un índice, otra puede participar tan solo de un 0,5%. Muy bien, James. Yo les hago una preguntita básica, pues, de conocimientos básicos. El índice Standard & Poor's es de qué mercado de valores o de qué país.
¿El qué, profe? Perdón. El índice SP500. Si quieren, devuelvan la anterior diapositiva, por favor. SP500 o Standard & Poor's 500. Es el índice bursátil de Estados Unidos, si no me equivoco. Exacto. ¿Y el IBEX 35? Ese es de Alemania, ¿no? No, No. ese Es sí no el DAX. recuerdo. No, del IBEX 35 sí no recuerdo de dónde es. A ver, James, ¿de cuál es el IBEX 35? Tutor, la verdad, pues no, te estoy tirando cabeza y no me acuerdo bien. Ya estoy revisando aquí los documentos. Ya Europa. revisé acá, No, profe, de es Europa, español. Es de España. Correcto, es de Mm. España, correcto. Muy bien. Bueno, sigan. Bueno, tutor, muy buenas noches, compañeros. A mí me correspondió exponer los tipos de amplitud. Existen 3 tipos de amplitud, que es amplitud positiva, negativa y neutral. La amplitud positiva se da cuando el número de valores suben es superior al número de valores que bajan. Por ejemplo, tengo un índice de 50 valores, suben 35 y bajan 15. Eso quiere decir que la amplitud es del mercado positivo, porque tenemos ganancias y no pérdidas. Aquí, como podemos observar la gráfica, tenemos un capital inicial de 10.000, termina en un capital final de 43.419. Esto sumando el capital inicial y capital final da un beneficio de 33.419. Entonces, como tenemos ganancia, quiere decir que es una amplitud positiva. La amplitud negativa es todo lo contrario a la positiva. Se da cuando el número de valores bajan es superior al número de valores que suben. Por ejemplo, tenemos 100 valores. Si 70 bajan y 30 suben, eso quiere decir que la amplitud es negativa, porque tenemos pérdidas. Como podemos observar en la gráfica, aquí en lo que aparece en rojo, tenemos un valor y lo que aparece en azul es lo que tenemos de ganancia. Entonces, como tenemos más pérdida que ganancia, entonces es una amplitud negativa. También puedo dar 2 ejemplos de amplitud positiva y negativa, las cuales son los siguientes. Tenemos 60 valores. De los 40 bajan y 20 suben. Eso quiere decir que es una amplitud positiva. En cambio, la amplitud negativa, con el mismo índice que son 60 valores, si 40 bajan y 20 suben, quiere decir que es negativa porque tenemos pérdida. También por último tenemos la amplitud del mercado neutral. Esto quiere decir que suben y bajan no es suficiente. Podríamos decir que estamos ante una situación neutral. Un ejemplo, tenemos 500 valores, de los cuales, tutor, 260 bajan y 240 suben. Aunque los mismos valores bajan y suben, quedan en amplitud neutral, porque la variedad no cambia. Ni suben ni bajan, pero quedan el mismo valor. Pues en modo de conclusión, la amplitud son los tipos de mercado. Son importantes para brindar indicación de la amplitud de cada mercado. Es decir, comprar el movimiento de índice o mercado con la amplitud del mercado. También analizar la amplitud del mercado indica una información incompleta, porque hay variaciones que suben y bajan, y para poder analizar el mercado bien es mejor comprarla. Bueno, cordial saludo. Ahora vamos a hablar de los indicadores, específicamente 2 de los indicadores que se utilizan en la amplitud de mercado,
iniciando por la línea de avance-descenso. Al iniciar a hablar de estos indicadores es importante considerar que ellos cumplen las características básicas del mercado, de la amplitud de mercado. Es decir, le dan el mismo peso a todos los valores de un índice y el objetivo es verificar si ese índice está demostrando o está reflejando cómo en realidad se está comportando el mercado o no. Por eso se deben comparar, como podemos ver en esta gráfica, que tenemos el índice y la línea de avance-descenso. Y lo que vamos a hacer es compararlo. ¿Cómo podemos hallar la línea de avance-descenso? Lo primero que hacemos es calcular el avance-descenso de hoy. Para eso necesitamos identificar el número de valores que han subido en el día y restarle el número de valores que han bajado en ese mismo día. El segundo paso es ya hallar la línea AD. Este indicador línea de avance-descenso también se conoce como línea AD y se halla con el valor de la línea AD del día anterior, le sumamos el avance-descenso de hoy, que lo hicimos en este primer paso. Entonces, voy a colocar como un ejemplo de si se tiene un índice con 60 valores, de los cuales durante el día de hoy 40 subieron, 15 bajaron y 5 permanecieron constantes. Además, la línea AD del día de ayer fue de 400. Calcule el valor de la línea AD para el día de hoy. Como les explicaba antes, lo primero que hacemos es calcular el avance-descenso de hoy. Tenemos 40 valores que subieron y 15 que bajaron, entonces nos daría 25. Y la línea AD se nos está dando la información del día de ayer, que es de 400, y sumamos el avance-descenso de hoy, obtenemos 425. Y este punto es el que vamos a ir graficando para obtener una gráfica como la que veíamos en la diapositiva anterior. ¿Cuál es el objetivo de esto? Como ya les mencionábamos, es comparar o identificar si el índice está reflejando en lo que en realidad está sucediendo en el mercado. Y para eso, entonces, si encontramos algunas diferencias, vamos a tener lo que se conoce como divergencias alcistas y divergencias bajistas. Una divergencia alcista se encuentra cuando el índice tiende a la baja, mientras que el indicador AD, en este caso, tiende al alza. Gráficamente lo podemos identificar porque el índice forma mínimos más bajos en comparación con los que está formando la línea de avance-descenso. Cuando esto sucede, decimos que el índice no está reflejando lo que sucede en el mercado y tenemos una divergencia alcista. Caso contrario en la divergencia bajista. La divergencia bajista nos indica que el índice está tendiendo al alza, mientras que el indicador, la línea de avance-descenso en este caso, tiende a la baja. Lo identificamos porque en el índice se forman máximos más altos que los que se están formando en la línea de avance-descenso. Eso es lo que nosotros identificamos cuando tenemos este tipo de indicadores de la amplitud del mercado. Otro indicador muy utilizado es el indicador ARS o TRIN, que al igual que el anterior compara el número de acciones que están al alza y a la baja, pero relacionándolos con el volumen de esas acciones que están al alza y a la baja. Específicamente se halla con esta fórmula: acciones al alza sobre acciones a la baja, todo esto sobre el volumen de acciones al alza sobre el volumen de acciones a la baja. Dada que tenemos esta división, ya no nos van a dar valores como en el anterior, que nos daba 425, sino que nos van a dar unos rangos de valores que es con los que vamos a realizar el análisis. Por ejemplo, si nos da el valor de 1, decimos que el mercado es neutral. ¿Por qué? Porque el número de acciones al alza y a la baja se distribuye uniformemente entre el volumen de acciones que están al alza y el volumen de acciones que están a la baja. Pero si tenemos un índice mayor que 1, nos indica una señal bajista. ¿Por qué? Porque eso indica que en promedio el volumen de acciones a la baja es mayor que el volumen de acciones al alza. Y caso contrario, si tenemos menor que 1, indica que en promedio el volumen de acciones al alza es mayor que el volumen de acciones a la baja. En este caso podemos ver que el de los dos indicadores que estamos analizando nos identifican las divergencias bajistas y alcistas, que es el objetivo de esta amplitud del mercado y de hacer estos análisis, identificar esas divergencias. Por eso, cuando se analiza la amplitud del mercado, se recomienda que se tengan al menos dos indicadores para poder comparar esos resultados. Pero además de lo anterior, este indicador también tiene otros valores importantes. Por ejemplo, si es menor que 0,5, nos indica que hay una sobrecompra. Y si es mayor que 2, nos indica una sobreventa. En este caso, podemos ver en esta gráfica este indicador. Vemos que oscila alrededor de 1, que es el mercado, cuando nos indica que el mercado es neutral, pero también forma ciertos picos. Por ejemplo, este, que está por encima de 3.
Sabemos que el mercado tiene una sobreventa porque está por encima de 2 y quizás este que está por debajo de 0,5 que nos indicaría una sobrecompra. Entonces, en resumen, lo que queremos identificar o lo que se quiere identificar con la amplitud del mercado es si el índice se está comportando o está reflejando lo que en realidad sucede en el mercado o si se presentan algunas divergencias. Y para hacerlo utilizamos indicadores como los dos que les mencioné. Eso es Bueno, todo. Muchas gracias. ya un momentico, Iván. Si quieres, devuélvete la anterior diapositiva, por favor. Sí, señor. Bueno, ¿por qué dice allí cuál es la diferencia entre acciones al alza y volumen de acciones al alza? Las acciones al alza son, digamos, en un índice como el ICP 500, si hay No, pero 400. se refiere a una cantidad, es que eso es lo que no me queda claro. Sí, señor. Acciones al alza es una cantidad, la cantidad de acciones que están al alza, y Sí, volumen señor. de acciones al alza no sería lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Según entiendo, tutor, la diferencia es que las acciones al alza son, digamos, si se tienen 500 empresas, serían como 400 empresas que, digamos, pueden estar al alza y 100 que están a la baja. Y el volumen de acciones es la cantidad de acciones que se están negociando en ese mercado o en ese mercado bursátil, en esa bolsa de valores. Ok, el volumen tiene que ver no con el tipo de acción, sino con la cantidad de esa referencia de acción que se está pues comprando y vendiendo. Ok, Sí, señor. listo, ahora sí. ¿No tienen de pronto un ejemplito numérico? No, de este no, tutor. Bueno, y yo les pregunto algo. ¿Qué pasa en el caso de que esté mostrando el índice Standard & Poor's, por ejemplo, que va subiendo, y la amplitud del mercado les muestra que no, que está bajando? ¿Eso por qué puede verse? Y eso ocurre. ¿Me repite la pregunta, tutor? Disculpa. Sí. Suponga que el índice Standard & Poor's durante el día, vamos a poner el día de hoy, va con una tendencia alcista. Y están calculando al mismo tiempo la amplitud del mercado, ¿sí? Y resulta que ese no está dando alcista, está dando una posición contraria, está mostrando que va bajando. Entonces mi pregunta es, ¿por qué puede producirse eso? Bueno, porque es que en el índice bursátil, el índice que estamos analizando, no le da todos los valores el mismo peso, que es lo que se hace la amplitud del mercado. Entonces, por ejemplo, en el índice que usted propone, puede que una empresa que está negociando tenga un mayor porcentaje, digamos un 5% con respecto a un 0,5% de empresas más pequeñas, por decirlo así, o que están negociando menos. Eso va a hacer que el índice tienda al alza cuando en realidad las otras empresas no están teniendo ese mismo comportamiento. No, tiene que ver es con la cantidad de acciones. Mire, si por ejemplo en el Standard & Poor's, bueno, primero que todo, ¿ustedes saben cómo se calcula el índice del Standard & Poor's? No, tutor. Bueno, miren, el Standard & Poor's es como su nombre lo dice, es un compendio, ¿sí? Una agrupación de las 500 empresas que cumplen con unos requisitos específicos, como la cantidad de operaciones de compra y venta que se realizan por minuto, el tamaño de las empresas, el prestigio de las empresas, el, digamos, la continuidad en el pago de dividendos. Hay una serie de requisitos para poder estar catalogado dentro del Standard & Poor's 500 y de presentarse el incumplimiento en algunos de esos requisitos, pues lo sacan temporalmente del índice Standard & Poor's 500 y pues más adelante es muy posible que lo vuelvan a agregar. Pero entonces a lo que voy es lo siguiente. Pasa, por ejemplo, por lo que yo les estaba comentando, ¿qué pasa, por ejemplo, el Standard & Poor's 500 si hay... Y otra cosa, ese índice le da mayor peso a las empresas que tienen una mayor capitalización bursátil. ¿Se acuerdan qué es la capitalización bursátil? De una empresa. Es el valor del patrimonio, ¿sí? O sea, el precio al que se cotiza la acción por la cantidad de acciones que están en circulación, esa es la capitalización bursátil de una empresa. Y una cosa es, por ejemplo, la capitalización bursátil de un blue chip, ¿sí? Una empresa pues de prestigio que lleva mucho tiempo y que ha venido creciendo y que pues no ha caído,
prácticamente nunca, que es por ejemplo General Electric, ¿sí? Y que pues ustedes saben, General Electric es una compañía que produce lavadoras, electrodomésticos, mejor dicho, se han ampliado diferentes productos a lo largo de la historia, ¿sí? Y la capitalización, o sea, el monto del patrimonio de esas empresas es mucho, mucho, mucho más elevado que, por ejemplo, no sé, una empresa que está no sé, armando y vendiendo computadores, digamos Dell, por decir algo, ¿sí? Entonces, resulta que el índice, para el cálculo del índice Standard & Poor's 500, puede que ese promedio, pues eso es un promedio ponderado que tiene una fórmula específica, pero no la vamos a explicar ahorita. Esa fórmula toma en consideración o le da mayor peso a las empresas que tienen mayor capitalización bursátil. Entonces, por eso está diciendo que es posible que esas pocas empresas que tienen una gran capitalización, pues entonces estén llevando a una tendencia alcista al Standard & Poor's 500, pero cuando ustedes van y calculan la amplitud del mercado, se dan cuenta que son unas pocas y que más bien la otra gran mayoría de empresas que no son de gran capitalización bursátil están yendo para abajo. Entonces puede presentarse pues esa divergencia en cuanto a que el índice va para arriba y la amplitud del mercado va para abajo. Y entonces ahí hay que mirar a ver si realmente ese crecimiento o esa subida en el Standard & Poor's 500 es sana o si por el contrario se debe a esa mayor ponderación de las empresas de mayor capitalización bursátil, que pues así digamos, no sé, uno no puede cambiar ese promedio, esa forma de cálculo del Standard & Poor's 500, pero precisamente con la amplitud del mercado, yo sí puedo ver realmente si las otras empresas están yendo, pues, si están vendiéndose más que las que se están comprando. ¿Ok? A eso es que yo me refería. ¿Ok? Bueno, por lo demás me parece bien, me hicieron una buena exposición, aunque pues hubiera preferido que colocaran de pronto algún ejemplito con números, pero en términos generales pues está bien, espero que esto les sirva para cuando vayan a hacer su especialización o su maestría y pues utilicen este tipo de indicadores bursátiles para ver el comportamiento del mercado y pues ustedes saben que las empresas cuando tienen recursos ociosos pues pueden invertirlos en fondos de inversión, ¿sí? Y pues eso es una práctica muy común aquí en las empresas, al menos privadas, ¿sí? Incluso hasta instituciones educativas lo hacen. Entonces, bueno, para que lo tengan presente. Listo, bueno, muchísimas gracias por su presentación y ahorita más tarde yo les coloco la calificación. ¿Ok? Gracias, tutor. Gracias, profe. Muchas gracias, Bueno. doctor. Ok, con mucho gusto, James, Lady e Ivonne. Bueno, ahora sigamos con Leopoldo. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Leopoldo. Profe, la exposición nada más la vamos a presentar dos mi persona y la compañera Marolis. Somos los dos que vamos a presentar la exposición. ¿yo? Ok. Puede compartir pantalla. Debería tener en la parte superior la posibilidad de compartir pantalla. Me confirma si no puede. Ok, ya se ve. No se lo escucha, Leopoldo. Bueno, profesor.
Este trabajo es la primera. Bueno. El tema que vamos a exponer es riesgo operacional. Mi persona Leopoldo Rafael Baldovino Chávez y la compañera Marily Paola Barreto Hernández. Somos los dos que vamos a exponer este tema. ¿Sí se alcanza de ver bien, profe? Sí, se ve muy bien. Sigan. Bueno. Riesgo operacional es un acuerdo que hizo la Superintendencia Financiera de Colombia en los capítulos 22º de la regla relativa a la administración de riesgo operativo. Capítulo 2, circular esta 048 de diciembre de 2006. ¿Qué es un riesgo operacional? Se entiende por riesgo operacional la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencia, fallas o inadecuaciones en recursos humanos, los procesos, las tecnologías, las infraestructuras o por ocurrencia de acontecimientos externos. Esta definición incluye riesgos legales y reputacional asociados a tales factores. ¿Qué es un riesgo legal? Es la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad al ser sancionada u obligada a indemnizar daños como resultado de incumplimiento de normas o regulaciones y obligaciones contractuales. El riesgo legal surge también como consecuencia de fallas en los contratos, las transacciones derivadas de actuaciones malintencionadas, negligencia o actos involuntarios que afectan la formalización o ejecución de contratos o transacciones. ¿Cuáles son los factores de riesgo operacional? El primer factor de ese factor de proceso interno. El proceso interno, actos que de forma intencionada buscan defraudar o apropiarse indebidamente de activos de la entidad o incumplir normas o leyes en los que están implicados al menos un empleado o administrador de la entidad. Qué pena interrumpir. Leopoldo, una preguntita. ¿Ustedes van a hablar ahorita de las categorías o clases de riesgo operativo? Sí, señor, yo voy a tomar ese. Sí, señor. Ok. ¿Y tienen de pronto ahí un esquema, un diagrama para que los demás lo puedan ver? No, profe, no. Devuélvase por favor a la anterior diapositiva, que ahí veía ustedes que han puesto ahí como los factores, procesos internos, personas, tecnología de información, eventos externos. ¿Esos son los factores de qué? Estos son factores de riesgo operacionales, profe. O sea, que causan, pueden generar el correcto, riesgo. sí. Ok. Y me imagino que van a hablar ahorita de esos 4 factores, ¿cierto? Claro, sí, señor, de cada uno de ellos, sí, señor, correcto, sí, señor. Ok, bueno, sigan. Bueno, ya... la clasificación de los eventos de riesgo son el fraude, que fue el que dije ahorita, que voy a volver a repetir, que es el proceso interno, que es un acto de forma intencionada que buscan defraudar o apropiarse indebidamente de los activos de la entidad o incumplir normas o leyes en lo que están implicados al menos un empleado o administrador de la entidad. Otro riesgo o factor de riesgo es el factor riesgo humano o persona.
entraría en este apartado las pérdidas financieras asociadas con errores humanos, negligencias, fraude, sabotaje, robo, espionaje industrial, lavado de dinero, así como las derivadas de conflictos laborales o de ambiente laboral inadecuado. También pueden incurrirse aquí en las pérdidas derivadas de una falta de especificaciones claras en los términos de contratación de personas o de no contar una plantilla de trabajadores con la destreza y la capacidad adecuada. El tercero son las tecnologías de información y las comunicaciones. Posible pérdida financiera derivada de un mal uso de los sistemas de información de la compañía o de la empresa, de las tecnologías relacionadas, así como la vulneración de la integridad, confidencialidad, disponibilidad y de la información digitalizada. Bueno, Aquí, hábleme ahí, Leopoldo, de lo de los hackers. A ver, eso que ocurrió con el grupo Sanitas, ¿eso se puede considerar qué? ¿Un riesgo de eso tipo se puede operacional? Sí, señor, un riesgo operacional tecnológico, de informático. ¿Y usted pronto profundizó un poco en ese caso colombiano? No tuvimos tiempo por los trabajos, profe, no tuvimos tiempo de profundizar así. Bueno, nos los queda debiendo, ¿sí? Sí, señor. Sí, sí. Ok. Un digo, profe, que me pasé por aquí. No. Y también está el evento, otro factor que es el evento externo. Es un acto realizado por una persona externa a la entidad o ajena a la entidad que busca defraudar, apropiarse indebidamente de activos de esta o incumplir normas o leyes. Ahora les voy a hablar de los siete riesgos operacionales que son los siguientes. El fraude interno son los robos, sobornos o el incumplimiento de las regulaciones por parte de empleados, directores o terceros vinculados contractuales con la empresa. Son riesgos operacionales producidos por un fraude interno. ¿Dónde voy yo? Siga con los demás porque esa ya la había mostrado. Sí, profe, parece que Viene fraude externo y luego fallas tecnológicas. Bueno, ahora viene el fraude externo. Ajá. Este tipo de riesgo operativo se origina en la actuación de personas externas a la entidad. Puede presentarse a través de robos, falsificaciones, ataques informáticos. El otro es fallas tecnológicas. Si la compañía se pone a fallos de los sistemas de cómputo o en el software deben identificar los riesgos operativos que estos eventos generen y denunciarlos a las autoridades competentes en el momento adecuado. Leopoldo, yo le pregunto algo antes de que siga. Cuando dice ahí fallas tecnológicas, si la empresa se expone a fallas en los sistemas de cómputos, deme un ejemplo, porque es que, digamos, una empresa está trabajando con su software y de repente hacen lo que pasó con el grupo Sanitas, que van y le sacan la información de sus clientes, datos personales, exámenes médicos y todo eso. ¿Eso es una falla? A eso es que va mi pregunta.
¿Cuál fue la falla que presentó, Bueno, profe, por ejemplo, esa empresa? según lo que también entiendo, son virus que meten los hackers a los computadores para ellos poder extraer esa información. Ellos mandan ciertos correos a ciertas empresas y cuando la persona los abre enseguida, esos virus toman esa información. Eso es lo que yo tengo entendido, profesor. Pero eso se llama phishing. Eso se llama phishing. Pero no, este fue un poco más complejo. Esto fue un ataque que hicieron directamente en las bases de datos de esta empresa, de este grupo, ¿sí? Pero, digamos, lo que yo quería que usted señalara es que fue fallas en la seguridad, en el nivel de seguridad de esas bases de datos, en este caso de la empresa, pues el grupo Sanitas. Fue fallas en la seguridad lo que causó ese problema, y ese es precisamente esa falta de una mayor protección en sus bases de datos, en sus no sé, fuentes o aplicaciones que tienen acceso a esa información, fue lo que los hizo vulnerables y lo que pues vino a causar una pérdida, ¿no? Una caída de todo el sistema y pues digamos, un evento muy, digamos, que queda en la memoria de los clientes, que le daña esa reputación a esa institución y que puede verse reflejado más adelante en una salida de algunos posibles clientes precisamente por esa falta de inversión de recursos en sistemas pues computacionales más seguros, más robustos, y pues eso las empresas lo deberían, sobre todo empresas multinacionales, pues lo deberían tener más protegido, ¿no? Y pues ahí aprovecharon esa falta de seguridad y pues no, se lo cobraron. Bueno, siga. El cuarto, ejecución y gestión de procesos. Los errores en la gestión de procesos también implican un riesgo para la compañía. En este sentido, la captura de transacciones, el monitoreo, el reporte y la documentación de clientes, así como gestión de cuentas, deben ser evaluados para conocer posibles riesgos operacionales. Deme un ejemplo de eso. Un ejemplo de eso, profe, ya le digo. Profe, cuando las personas, más que todo, hacen transacciones en sitios que no adecuados, como si cogen un internet, esto es lo que yo entiendo también, ¿no? Un internet de cualquier parte que no tenga autorizado para hacer ciertas transacciones y dejan ahí la información que requieren las personas que van a hacer todos esos tramoyes. O sea, es algo interno, ¿cierto? Sí, señor, sí. Y yo le pregunto algo. Si, por ejemplo, el tesorero llega y realiza, bueno, ustedes saben que el tesorero lo que tiene que asegurar es que el nivel de riesgo en las diferentes cuentas que posee, que no vayan a sobrepasar unos límites, ¿no? Unos límites en cuanto a, digamos, el volumen o el monto de dinero en el que tienen en ese momento. Por decir algo, pongamos que la cuenta, el tesorero del acueducto, de la empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Normalmente la empresa debe asegurar, o el tesorero tiene que asegurar, que haya una cantidad de recursos suficientes para poder cubrir todos los gastos diarios, ¿sí?, de la empresa, lo que significa gastos de nómina, de, no sé, cambios o mantenimiento de los equipos, bueno, todo eso
¿Qué pasa si el monto de dinero en esas cuentas se reduce mucho, ¿sí? Y se produce una falta de liquidez. ¿Eso cómo lo cataloga usted? Yo lo catalogo como una falla humana, debido a que tuvo que tener, ese tesorero tuvo que tener una condición, o sea, tuvo que tener en cuenta todos esos gastos para poder hacer todas esas operaciones. Es decir, que las proyecciones del tesorero le salieron mal, ¿cierto? Correcto, sí, señor, sí. De las entradas y salidas de dinero en la cuenta. Ok, perfecto, siga. Esta ya la dije ya. La Z, daños activos y materiales. Son circunstancias fortuitas como incendios, terremotos, actos terroristas, entre otros. Pueden poner en riesgo los activos físicos de una empresa. Así que es importante que se identifiquen los daños o perjuicios que estos eventos pueden ocasionar. Y el último riesgo operacional es clientes, productos y prácticas empresariales. Este último tipo de riesgo operativo se refiere a actos como competencia desleal, perjuicio a los clientes e información engañosa sobre los productos, lo que puede implicar un riesgo de incumplimiento involuntario y negligente. ¿Cuál sería ahí un ejemplo clásico, Leopoldo? Un ejemplo clásico, profesor, te lo voy a poner facilita. Cuando, voy a poner fácil, Coca-Cola con Pepsi, muchas veces una dice que la otra es mala, que la otra es buena, que la otra ¿sabe? Le cae mal al público, ¿sabes? Por eso esa es una, más que todo, un ejemplo. Pero ¿qué daño causó? Pero no me dijo qué daño causó. Esa es una competencia, la propaganda todo el tiempo está diciendo que una es mejor que la otra, que esta tiene mejor sabor o que la otra tuvo algún problema en la embotelladora. Bueno, pero eso, hágame un ejemplo un poquito más aterrizado con este riesgo operacional. También cuando también se le informa a los clientes, el producto que ellos hacen es mejor que el otro, que de la competencia. Pero eso lo hacen todo el tiempo todos los competidores cercanos. Eso no es un riesgo operacional. Pero es una información engañosa, profesor. Ahora bien, si por ejemplo, digamos, siguiendo con las gaseosas, Coca-Cola paga no sé, a una empresa publicitaria para que muestren los medios que Pepsi Cola está no sé, está aprovechándose o que está contratando ilegalmente a personas en las embotelladoras que no les está pagando su salario, que los está exprimiendo, etcétera, etcétera. Y obviamente, si es falso y eso le causa una disminución en las ventas a la empresa por esa mala propaganda, ahí sí sería entonces un ejemplo, ¿sí? Como lo que yo esperaba que usted dijera, más completo de este tipo de riesgo en cuanto a digamos, información engañosa que vino a afectar o a reducir las ventas de la empresa bueno, en este caso de Pepsi Cola. Profe, voy a poner un ejemplo que sucedió hace muchos años con estas dos empresas. Resulta de que antes
ellos daban, o sea, supuestamente sacaban premios en las tapas de la gaseosa. Sí. Entonces, que si usted sacaba la mitad de uno y la mitad del otro objeto, se ganaba el premio. Sí. Eso no era así. Cuando la persona se sacaban las dos caras del envase, entonces lo que decían era no, que eso, todo lo que ganaban eso, lo que tenían, entonces iban a un concurso para ganarse el premio, lo cual en la propaganda no era así. Ok, y la gente lo identificó, ¿cierto? Sí, señor. Es más, eso hasta el Estado metió la mano, y por eso usted verá que más nunca ni Coca-Cola ni Pepsi hicieron esos concursos aquí en Colombia por eso. Porque el Estado le dio la razón a los clientes y ellos tuvieron que darle los premios a los clientes a cada uno de ellos. Ok, perfecto. Sí, ese ejemplo sí me convence. Muy bien. Bueno, ¿y Maroli qué va a decir? No, iba a añadir otro ejemplo, pero ya el compañero. O sea, yo iba a añadir la parte donde las empresas son sancionadas por regulaciones o multas por comercialización de productos que no cumplen con las normatividades y las regulaciones aplicadas. Cuando ofrecen un producto con características que no cumplen, no son exactamente... Publicidad engañosa. Sí. Publicidad engañosa. Bueno, ¿iban a agregar algo más? Maroli, ¿vas a poner algo más? Seguimos. Ok. Compañera, ¿le dejo la diapositiva o usted pone la suya? Usted ya terminó, compañero. Sí, ya terminé ya. Sí. Ah, ok. Listo, bueno, listo. Bueno, en la parte que me toca a mí exponer está la gestión de riesgo operativa. Entonces, como principio general, las entidades financieras deben contar con una estrategia aprobada por el directorio, estableciendo principios para la identificación, evaluación, medición, control, monitoreo y mitigación del riesgo operacional o operativo. Una de ellas son, o sea, vamos a conceptualizar estos puntos, como por ejemplo la de identificación. La identificación sería la identificar efectiva del riesgo, considera tanto los factores internos como externos que podrían afectar adversamente el logro de los objetivos institucionales. La parte de la evaluación, todos los riesgos materiales deberán ser evaluados por probabilidad de ocurrencia e impacto a la medición de la vulnerabilidad de entidad o a este riesgo. Los riesgos pueden ser aceptados, mitigados o evitados de una manera consistente con la estrategia y el apetito del riesgo institucional. Cuando sea posible, la entidad deberá usar controles internos apropiados u otras estrategias de mitigación como los seguros. La medición. Las entidades financieras deberían estimar el riesgo inherente en todas sus actividades, productos, áreas particulares o conjuntos de actividades o portafolios, usando técnicas cualitativas basadas en análisis expertos, técnicas cuantitativas que estiman el potencial de pérdida operativa o a nivel de confianza dado a una combinación de ambas. Monitoreo. Un proceso efectivo de monitoreo es esencial para una gestión educada del riesgo operativo. Un monitoreo regular de las actividades puede ofrecer la ventaja de detectar rápidamente y corregir deficiencias en las políticas, procesos y procedimientos de gestión de riesgo operativo. Control. Después de identificar y medir los riesgos a los que están expuestos, la entidad financiera deberá concentrarse en la calidad de la estructura de control interno. El control de riesgo operativo puede ser conducido como una parte integral de las operaciones o a través de evaluaciones periódicas separadas o ambas. Todas las deficiencias o desviaciones deben ser reportadas a la gerencia. Reporte. Debe existir un reporte regular de la información pertinente a la alta gerencia, al directorio, al personal y al
y a partes externas interesadas, como clientes, proveedores, reguladores y accionistas. El reporte puede incluir información interna, externa, así como información financiera y operativa. Podemos irnos a un ejemplo práctico a cómo calcular el riesgo operacional o el riesgo operativo. Vamos a utilizar una fórmula porque consultando nosotros encontramos que varias entidades o varias empresas utilizan diferentes formas. Entonces, tomamos una que es como que la comúnmente más utilizada para calcular el riesgo operativo, que es riesgo operativo igual a pérdida esperada por frecuencia esperada, donde pérdida esperada es la cantidad de dinero que se espera perder en un promedio debido a un evento de riesgo operativo. Esto se calcula multiplicando el impacto potencial de la pérdida por la probabilidad de que ocurra. Frecuencia esperada es la frecuencia con la que se espera que ocurra un evento de riesgo operativo. Esto se calcula multiplicando el número de veces que se espera que ocurra el evento por la probabilidad de que ocurra. Bueno, es importante tener en cuenta que el cálculo de riesgo operacional es un proceso complejo y que existen diferentes enfoques y metodologías para su evaluación y gestión. Además, la presión de los cálculos pueden depender de gran medida de la calidad de los datos disponibles y de la experiencia y conocimiento del evaluador. Según lo que explicamos anteriormente, colocamos un ejemplo práctico para resolverlo. Dice, supongamos que una empresa tiene una actividad operativa que implica el procesamiento de transacciones financieras. Se identifica que existe un riesgo de que se produzca un error en el procesamiento que resulta en una pérdida financiera. En esta parte nos inducen que la pérdida esperada es que la empresa estima que en promedio un error del procesamiento de transacciones financieras podría generar una pérdida de $10,000. La probabilidad de que ocurra este tipo de error se estima en un 5%. La frecuencia esperada, la empresa procesa un promedio de 1.000 transacciones financieras por día, lo que equivale a 2.500 transacciones por año. La probabilidad de que ocurra un error en el procesamiento se estima en un 0,5%. Con esta información aplicamos o cambiamos los datos de la fórmula para resolver según los datos que nos da. Entonces decimos que riesgo operacional es igual a pérdida esperada por frecuencia esperada. Que riesgo operacional es igual a los $10,000 que se estiman perder por el 0,05, que vendría siendo el primer 5%, vendría siendo la probabilidad de que se estima que ocurra esa pérdida de los $10,000, que es el 5% dividido entre 100, que es 0,5, por los 250,000 que se estima perder en transcurso de un año, por el 0,005, que sería la probabilidad de que ocurra un error en el procesamiento del 0,5 dividido entre 100 para convertirlo en decimal, serían 0,005. Y el riesgo operacional aquí nos dicen que es igual a los $10,000 por 62,5, que al final serían $625,000. En este tiempo de riesgo operativo se estima unos $625,000. Esto significa que la empresa deberá considerar medidas para reducir el riesgo o estar preparada para asumir una posible pérdida de este monto en caso de que ocurra un evento de riesgo operativo, dado en el ejemplo. Dejamos ahí unas referencias donde sacamos información. Ok, perfecto. Bueno, y una preguntita, ¿y no vieron por ahí en los cálculos de la pérdida esperada el VAR, Value at Risk, o valor en riesgo? Sí. ¿Y qué pasó? El VAR. Ajá, ¿Cierto? VAR. Sí.
¿No profundizaron en eso un poquito? Yo sí me lo encontré, pero no entendí la fórmula, entonces como que no quise meterla en la posición. Bueno, no, ok, yo Ya entiendo. les digo lo que encontré. O sea, yo encontré varias, pero a mí me gustó más esta, porque yo dije, o sea, en clases anteriores dimos lo que era, Lo que lo pasa que es que era el VAR ay, necesita una explicación pues basada en estadística, ¿no? Y bueno, ustedes no deben ser ajenos a eso. Los contadores tienen que también manejar estadística, manejar al menos la distribución normal y ubicar entonces como es una representación simétrica, ¿sí? Y asíntota, porque los ejes nunca tocan, digamos, las colas nunca tocan el eje de las X, pues ustedes deberían ya manejar con bastante facilidad todas las características de la distribución normal, porque, porque pues es algo necesario. Cualquier profesional tiene que saber un poco de eso. Bueno, ya después los tipos de errores y eso, cuando hagan la inferencia estadística, pues no tanto, pero yo sí les recomiendo que investiguen un poco de eso. Bueno, ahorita de pronto no es necesario, pero sí más adelante, incluso cuando vayan a hacer su especialización y su maestría, eso es un tema clave. Es un tema clave para profundizar. ¿Ok? Bueno, excelente. Muchas gracias por esa exposición y esos ejemplitos sobre el riesgo operativo. Y yo ahorita más tardecito les coloco la calificación. Muchas gracias a ambos, a Rodolfo y a Maroli, por la exposición. Lo mismo a los anteriores expositores. Y bueno, no sería más. Quedamos entonces para la exposición de SOMAC y CN y CESE para mañana a las 7. ¿Ok? Muchas gracias, profesor. Bueno, con mucho gusto. Que pasen todos una feliz noche. Feliz noche. Igualmente, para todos ustedes y los compañeros. Gracias, profe, igualmente.